agua cerca. Perfecto. Agua para la garganta, que se secan como siempre. No tengo que decirle a todos ustedes, creo que todos lo sabemos, la importancia de la oración, ¿verdad? Eso es parte de la vida, debería ser parte de la vida cristiana, de orar, de hablar con el Señor. Pero la realidad es que muchas veces no lo hacemos con la frecuencia y la intensidad que deberíamos de hacerlo, sobre todo si todas las cosas están yendo bien. Vamos hace un tiempo atrás en el libro de Santiago por qué Dios permite pruebas, y vamos a hablar un poquitico de eso en esta mañana también, porque Dios permite pruebas. Cuando vienen las pruebas es cuando de verdad nos ponemos nuestras rodillas y oramos, ¿verdad? Pero cuando todo está bien, muchas veces nos olvidamos de orar. Así que la importancia de la oración, eso es esencial. Hay muchos ejemplos en la Biblia de la oración, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hace un tiempo atrás, no me acuerdo qué tiempo hace, unos cuantos años atrás, hablamos, enseñamos sobre Daniel 9. Daniel 9 ahí tiene una tremenda oración que él intercede por la nación de Israel. Y es una oración intensa, una oración relativamente larga en comparación a la oración que leí ahora, la oración que llamamos el Padre Nuestro, que en sí es una oración para los discípulos. Pero bueno, vamos a hacer un repaso de esta oración otra vez. Creo que una vez lo enseñamos, pero vamos a verlo otra vez, esta oración, que es una oración relativamente corta, concisa y simple. Vamos a concentrar más bien en la oración de los discípulos, en lo que llamamos el Padre Nuestro, ahí en el capítulo 6, versículos 9 al 13, así que hablan su Biblia y pongan atención, tienen que tener su Biblia abierta si queremos aprender lo que el Señor nos está diciendo. Esta es una oración, esta oración es un simple modelo, un ejemplo para nuestras oraciones. No es una simple liturgia o rito para estar haciendo y repitiendo constantemente. Jesús no enseñó esta oración para memorizar. Oigan bien, Jesús no enseñó esta oración para memorizar con el propósito de ser repetida cada vez que oramos. ¿Okay? No fue el propósito de cada vez que uno ora tiene que, Padre nuestro que está en los cielos, porque eso es exactamente lo que esta oración evita hacer. Esta oración no quiere, el Señor lo que no quiere es que hagamos lo que dice anterior en el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones, repetir y repetir y repetir las cosas. Jesús no dijo orar usando exactamente estas palabras. No. Él dijo orar de esta manera. Otra vez, esta oración es un modelo de cómo debemos de orar. Orar de esta manera, en otras palabras, él usa esta oración como un patrón, no como un sustituto
de que no podemos decir otra cosa sino nada más lo que dice aquí. En esta oración encontramos 6 peticiones. 6 peticiones. 3 están relacionadas con Dios. Eso lo vemos en los versículos 9 y 10. Necesidades de los discípulos. Están en los versículos 11 y 13. Así que hay 6 peticiones, 3 están relacionadas con Dios y 3 están relacionadas con los discípulos, con los creyentes, en los versículos 11 y 13. Otra vez ahí, versículos 9 y 10, las peticiones que están relacionadas con Dios. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esas son las 3 peticiones que están relacionadas con Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Las peticiones que están relacionadas a los discípulos es el pan nuestro de cada día, versículo 11, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y 3, no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Esas son las 3 peticiones dirigidas a los discípulos. Recuérdense que esta sección aquí de Mateos, capítulo 6, y la oración tiene que ver con lo que llamamos, con el contexto más grande que llamamos el Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5 y incluye el capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte se dirige principalmente a sus discípulos, creyentes, a los que lo estaban siguiendo a él. Capítulo 5, versículo 1 dice: viendo la multitud. El contexto va al capítulo 4, que el Señor está predicando, el capítulo 4, versículo 23, y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Él estaba caminando y llega al capítulo 5 y dice: viendo la multitud, mucha gente lo estaba siguiendo, y él ve la multitud y dice: y subió al monte y sentándose, porque eso es lo que hacían los rabinos, los maestros, cuando iban a enseñar se sentaban. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Él empieza a enseñar qué es lo que significa un discípulo, qué es lo que es un discípulo, y da las bienaventuranzas. Y bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual. Bienaventurados los que lloran. Da las características de lo que es un verdadero discípulo. Eso lo tienen que leer y estudiar. El capítulo 5, esos primeros 10, 12 versículos. Entonces, él está hablando, esta oración aquí es para el creyente, para el discípulo. Aunque ya dije que hay 3 peticiones relacionadas con Dios y 3 peticiones relacionadas con los discípulos, mi bosquejo aquí, lo hice así, voy a usar las palabras que empiezan con P, con la letra P. Pero bueno, el Señor los enseña a orar y empiezan ahí en versículo 9 diciendo: vosotros pues oráis así. Y esa palabrita pues, esa conjunción pues, indica que el mandamiento a orar, porque están en el imperativo, el mandamiento a orar es una consecuencia de lo dicho anterior.
lo que él dijo en los versículos del 5 al 7 que leímos. La oración del discípulo debe ser diferente de la oración hipócrita de los fariseos, de los hipócritas que se paraban en la sinagoga, en las calles, para que todo el mundo lo viera, y de ahí la gente decía, ay, qué bueno, qué santo. Y eso era una oración que el Señor condena. Eso lo leímos, no es parte de nuestro estudio, esta mañana, pero lo leímos ahí en los versículos 5 y 6. Entonces la oración del discípulo debe ser diferente a la oración hipócrita de los fariseos, los versículos 5 y 6, o la vana repetición de los gentiles, que leímos también en los versículos 7 y 8. El versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Ellos repetían y repetían y repetían porque sabían que los dioses que ellos estaban orando no los oían, y pensaban que repitiendo, de alguna manera iban a alcanzar a que los dioses falsos de los gentiles lo iban a oír. Él dice, vosotros, pues, no haga como ellos, oréis así. La palabra así, ese adverbio así, sugiere la manera como el discípulo, como el creyente debe de orar. Y el creyente debe de orar, la primera palabra que usar es la paternidad de Dios. Paternidad de Dios. Y él empieza ahí diciendo, vosotros pues oráis así, Padre nuestro. Padre nuestro. La paternidad de Dios. Él es un Dios personal. Él es nuestro Padre, Abba. En el arameo, Abba, papá. Que lo usa en el Evangelio de Mateo, los otros evangelios. Lo ves aquí en el versículo 4, 6, 8, Abba. Papá, Él es nuestro Padre. Esto enfatiza la relación personal que Dios tiene con sus discípulos, con sus hijos. La oración a Dios debe ser personal, debe ser íntima, no una fórmula citada, no un formulismo o formulista. No debe ser una oración mecánica, no debe ser una oración hipócrita, no debe ser una oración vacía, una oración personal. Estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Paternidad de Dios habla de su amor, de su cuidado, de su provisión, de su protección a sus hijos. Él está cerca de nosotros. Eso lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que Él está cerca de nosotros? ¿Cómo sabemos que Dios es nuestro Padre? Sabemos que Él nos cuida y nos protege y Él está con nosotros. La palabra lo dice. Romanos 8, 15, 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, papá. Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sabemos que Dios está con nosotros porque Él nos ha dado de su espíritu. Por eso que estamos aquí, por eso que estamos adorando, por eso que creemos lo que la palabra dice. Porque el Espíritu nos ha renovado, nos ha dado un nuevo nacimiento. Y creemos en lo que la palabra de Dios dice y creemos que Dios está en nosotros y con nosotros. Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, papá, Abba, Padre.
Como hijos, obviamente, igual que nuestros hijos, nuestros nietos ahora, pero como hijos de Dios podemos llegarnos confiadamente a su trono de gracia, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Tenemos acceso al trono de gracia de nuestro Padre Celestial. Como nuestro Padre, Él suple todas nuestras necesidades, ¿verdad? Eso lo dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Él es el Padre por excelencia. ¿Por qué? Porque nosotros, los padres humanos, fallamos. Todos, algunos más que otros, ¿verdad? Pero todos fallamos. Es lo que dice la Reina Valera del 27:10. Dice, escribe ahí David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En la nueva versión internacional dice otra vez el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recibirá con sus brazos. Él es nuestro Padre por excelencia, tremendo. Pero esta relación familiar, filial, que tenemos con Dios como Padre, obviamente solo viene a través de la fe personal en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única manera que una persona puede llamar a Dios mi Padre, nuestro Padre. Es interesante que en el Antiguo Testamento esa frase, mi Padre, no, ¿sabe? En el sentido personal no se ve mucho, no se ve que yo sepa. Dios es el Padre de la nación de Israel, pero no vemos en el Antiguo Testamento los judíos o alguien llamando a Dios mi Padre. Es más, cuando Cristo dijo que Dios era su Padre, ¿qué quisieron hacer? Apedrearlo, porque los judíos pensaban, y no decían, pensaban que alguien que decía, no, Dios es mi Padre personal, que se estaba haciendo como Dios. Entonces sí vemos en el Antiguo Testamento, que yo sepa, a lo mejor estoy equivocado, en Deuteronomio 32:2, Salmo 103:13, Isaías 63, que Dios es el Padre colectivo de la nación de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, Él viene siendo nuestro Padre personal. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13, dice, más a todos los que le recibieron, a Jesús, a Cristo, a los que creen en su nombre, qué interesante. Creer en su nombre es lo mismo que recibirlo a Él. Cuando lo recibimos a Él, creemos, es porque creemos en quién es Él, en su nombre. Les dijo, más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso, punto número 1, la paternidad de Dios. Punto número 2, el poder de Dios. El poder de Dios, y ahí viene en esta frase donde dice que estás en los cielos. Los cielos habla de su autoridad. Los cielos habla de su soberanía, de su poder soberano. Él está por encima de todas las cosas, está por encima de su creación. Los salmos hablan que Él está sentado en su trono. El rey, Salmo, creo que es 27, por ahí habla de que Dios está sentado en su trono en los cielos. Y esto habla de su majestad trascendente. Dios trascende en su gloria y su majestad
a toda su creación. En Daniel 2, 18 y 19, habla ahí de que Dios, el Dios del cielo que reina sobre toda la creación con absoluto poder y soberanía. Y nos dirigimos a Dios íntimamente como nuestro Padre, pero inmediatamente reconocemos su infinita grandeza y majestad. Y cuando nos dirigimos a Él, aunque es nuestro Padre, vamos en reverencia y en temor y temblor delante de su presencia. La paternidad de Dios, Padre nuestro, el poder de Dios, Él está por encima de todas las cosas, que estás en los cielos. La prioridad de Dios, dice ahí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la primera provisión que está relacionada con Dios. Santificado sea tu nombre. Ya sabemos esa palabra santificado, ese verbo, santificado sea, que está en un modo imperativo y significa tratar, tenemos que tratarlo a Él como santo, con reverencia. El modo imperativo aquí sugiere una urgencia en la acción. Tenemos que ir delante de Dios sabiendo que Él es santo. Como la palabra santo, santificación, significa ser separado, ser apartado. Cuando decimos que Dios es santo, estamos llamando la atención a la profunda diferencia que existe entre Él y todas las demás criaturas. Él es el creador. Él no es parte de la creación, aunque Él está íntimamente involucrado en su creación, pero no es parte de la creación, sino superior, está por encima de toda su creación. Él está en los cielos. Esto nos llama la atención que a la majestad trascendente de Dios transcende todas las cosas y al mismo tiempo está íntimamente involucrado en su creación. Dios también es santo en el sentido moral y ético, ¿verdad? Está separado totalmente del pecado, está separado del mal y sus acciones son todas puras, justas, buenas. Todo lo que hace Dios es bueno. Dios siempre hace lo que es bueno y correcto, de acuerdo a su santidad, de acuerdo a su persona. Hace algo que está mal o pecaminoso, Dios no puede pecar, eso va contra su naturaleza. Esto nos llama a lo que llamamos su infinita y única pureza moral. Santiago 1, capítulo 1, versículo 13 dice que Dios no tienta y Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Todo lo contrario, Santiago 1, 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Teólogos dicen que la santidad de Dios es la corona de todos sus atributos. Puede ser. Él es absolutamente santo en todo su ser. Entonces, aunque Él es nuestro Padre, reconocemos que Él es infinitamente santo y venimos a Él con reverencia, con adoración, con respeto, con admiración, con asombro, en asombro de su perfecta santidad.
grandeza de su majestad, que como Padre Él tiene la autoridad, ¿sí? Él nos cuida, Él nos protege, Él provee por nuestras necesidades, pero Él tiene también la autoridad de disciplinarnos. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8, habla de eso, como nuestro Padre Celestial. Como Él es un buen Padre, y Él es santo, y todo lo que hace es bueno, Él va a disciplinar a sus hijos. Eso es lo que hacen los buenos padres, ¿no? Nosotros lo hacemos. Nosotros disciplinamos. La Biblia nos exhorta, los proverbios, todos los proverbios nos exhortan que si nosotros somos buenos padres y queremos lo mejor para nuestros hijos, deberíamos disciplinarlo, enseñarlo y disciplinarlo. Disciplinar, no entrar en todos los detalles, tiene su aspecto positivo y tiene su aspecto negativo. Cuando disciplinamos, positivo, enseñamos a los niños a hacer cómo deben de hacer las cosas correctas. La parte negativa, cuando no lo hacen, hay castigo. Hay que sacar la vara. Como hijos de Él, si Él es nuestro Padre Celestial que está en los cielos y santificamos su nombre, como hijos de Él deberíamos reflejar el carácter santo de Él, ¿no? Como hijos, los hijos no quieren invitar a sus padres y tienen cosas de los padres. Bueno, nosotros ahora deberíamos de reflejar ese carácter santo de Dios. Dios requiere que sus hijos, sus discípulos, su pueblo sea también santo. Y por eso Pedro, 1 Pedro 1, 15 y 16 nos exhorta y dice ahí, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y otra vez, como uno es santo, como una persona puede ser santo, poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, en ese momento, no solo el Señor nos justifica, nos declara justo, una declaración de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros, pero en ese mismo momento nos separa. Y hay muchos versículos que hemos estudiado eso en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, todos esos versículos, si van atrás, hablan de que somos santos en el momento que creemos. Hemos sido santificados, hemos sido separados para Dios. Eso es una santificación, lo que llamamos una santificación posicional. Delante de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros, ya Él nos ve justificado, santificado, y interesante, Pablo en capítulo 8, lo sabemos, va allá y él dice, nuestra salvación es tan cierta que ya hasta nos ve glorificado. Pero hay una santificación posicional delante de Él, ya Él nos ha separado y somos de Él, pero hay una santificación práctica también, donde ahora, cuando Dios nos da el nuevo nacimiento, ahora podemos, con el nuevo nacimiento y con el Espíritu Santo dado a nosotros, podemos ahora obedecer a Dios. Y hay un crecimiento espiritual en nuestra vida. ¿Okay? Algunos crecen más rápido, se nutren más que otros y otros crecen menos, pero todo verdadero cristiano va creciendo. Y dice ahí, sigue diciendo, santificado, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Sea tu nombre. El nombre ahí habla de su esencia, de quién es Dios, de su naturaleza, el carácter y la autoridad de Dios. Cuando vamos a bautizar a alguien y lo bautizamos y los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, estamos
estamos bautizándolo bajo la autoridad del Señor, de Dios. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos pidiendo lo que Jesús pide, estamos pidiendo de acuerdo a lo que es Jesús. ¿Verdad? No vamos a pedir cosas que no van de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, en referencia a Dios, usando la palabra P, uno, la paternidad de Dios, Él es nuestro Padre. Dos, el poder de Dios, Él está en los cielos. Tres, la prioridad de Dios, que su nombre sea santificado. Cuatro, el plan de Dios, mira lo que dice ahí. ¿Cuál es el plan de Dios? Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Okay? Y nada más esto del reino de Dios, pudiéramos hacer 5 o 6 clases, estudios sobre, porque el reino de Dios es una cosa tan extensa, ¿okay? Y no podemos hacer eso, pero aquí obviamente para mí, por todo lo que yo he leído, cuando él dice, venga a tu reino, es el reino mesiánico, que Cristo estaba aquí en el Evangelio de Juan, que estaba predicando. Capítulo 3, Juan el Bautista estaba predicando diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo también va buscando, y en capítulo 4, que lo leí ahorita, versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, de los fariseos, y predicando el reino, predicando el evangelio del reino. Y otro pasaje ahí, sí, en 4:17, Jesús está predicando arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino estaba cerca en el sentido de que el rey estaba ahí, el Mesías estaba ahí, estaba predicando arrepiéntese, pero ¿qué pasa? Los judíos lo rechazan y este reino mesiánico no se establece en la tierra. El reino mesiánico se va a establecer cuando el Señor venga su segunda venida y establezca su reino aquí en la tierra, que el libro de Apocalipsis habla, lo va a hacer por 1000 años. Y después entramos en el reino eterno, en la eternidad, el reino eterno del Señor. Y en ese, cuando venga ese reino de Él, se va a hacer la voluntad de Dios que se está haciendo en el cielo perfectamente, va a venir aquí a la tierra. Esa voluntad obviamente no se está haciendo hoy en día, cuando vemos lo que está pasando en el mundo, no se está haciendo la voluntad de Dios como Él quiere en el cielo. Se va a hacer cuando venga Cristo. ¿Okay? Y por supuesto, no estamos hablando de que todo está bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo lo que pasa, aún lo bueno y malo, todo está bajo la... Pero eso no es lo que está hablando aquí. Lo que está hablando aquí que deberíamos de orar que venga esa voluntad de Dios en el cielo, que venga aquí en la tierra, y eso va a pasar cuando su rey, su Mesías, venga aquí a la tierra y se hace su voluntad. Salmo 72:11 dice, todos los reyes, esto es cuando venga el reino de Él, todos los reyes se postrarán delante de Él, todas las naciones le servirán. Eso no ha pasado todavía, obviamente. Salmo 72:19, bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Eso no ha pasado todavía. Isaías 11:9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso no ha pasado todavía, eso está viendo hacia el futuro. Entonces, esas son las 3 provisiones que están relacionadas con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora vemos las 3 provisiones para sus discípulos. Este cuarto punto, usando la letra P,
yo usé la palabra provisión. Okay. La cuarta punto aquí, provisión, la provisión de Dios. Dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Creo que muchos de ustedes lo saben, si no lo saben, ese tiempo, en general, las personas ganaban el dinero del día y ese dinero era para la necesidad de ese día. No había ninguna garantía para el otro día. Cuando dice aquí el pan, está usando la Biblia, algunas veces usa aquí, como aquí creo yo. Cuando usa la palabra pan, pan aquí lo está usando para hablar de comida en general. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La provisión habla de necesidad diaria. No está hablando de querer. Muchas veces nosotros queremos cosas, deseamos cosas que de verdad no es una necesidad. Yo no estoy diciendo que eso está mal y que es un pecado. Hay cosas que yo quiero, ¿ok? Pero siempre tenemos que estar presentes que el que nos los va a dar y que el que suple las necesidades de nosotros diarias es de Dios. Y que todo lo que tenemos, aún lo más que tenemos, es por la gracia de Dios. Yo le doy gracias a Dios por mi casa, por nuestra casa, por las cosas que tenemos. Sabemos que Dios nos las puede quitar en cualquier momento. Estábamos hablando la semana pasada, creo que Santiago y yo, que nuestra casa no es nuestra. Nuestra casa es de Dios. Y queremos usarla para Dios. Entonces aquí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está hablando de una dependencia diaria de nuestras necesidades. El Salmo 146:7 dice que Dios, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos. Dios dio al pueblo de Israel en el desierto la provisión de cada día. Si se recuerdan eso, en el desierto, en Éxodo 16:4, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Dios es glorificado, Dios es agradado cuando sus hijos viven una vida de fe y de dependencia en Él. Quiere que dependamos en Él. Y nosotros queremos depender de Él. Porque sabemos que Él es el que puede, que hace todas las cosas, que puede todo. Entonces, la sexta P que vemos, la otra provisión para los discípulos es perdón, el perdón de Dios. Versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta petición reconoce que aún los discípulos de Jesús, nosotros, los cristianos, vamos a tropezar y vamos a caer en pecado. Eso es la realidad de la vida. Y necesitamos venir frecuentemente a nuestro Padre Celestial en arrepentimiento y en confesión de nuestro pecado. Todos los días nuestra oración debería incluir, Señor, perdónanos. ¿Verdad? Porque siempre pecamos, un pensamiento, nos ponemos bravos manejando. Yo pierdo algunas veces, como decimos, pierdo la tabla algunas veces manejando, el tráfico y pensar. Todos los días pecamos. Y déjame decirte, creo yo, que entre más crecemos espiritualmente,
Entre más crecemos, más vemos nuestro pecado en nuestras vidas. Entonces, otra provisión muy importante es perdón. Señor, perdónanos. Somos débiles. Ahora, recibir este perdón como discípulos, como seguidores de Cristo, recibir este perdón es verdad, es un gran privilegio que Dios por su gracia, pero viene también con una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es el extender el perdón a otros, a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nuestro Padre Celestial es un Dios que perdona. Nosotros igualmente, que con su santidad, nosotros como hijos deberíamos reflejar el carácter de nuestro Padre en perdonando a otros. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El verdadero discípulo de Cristo debe tener un espíritu perdonador. Un cristiano jamás se parece más a Dios que cuando es capaz de perdonar a quien le ofende. Perdonarnos. Y las ofensas que nosotros hacemos contra Dios como pecadores son mucho más grandes de lo que alguien puede hacer contra nosotros. Algunas veces venimos, Dios, perdóname, pero después guardamos rencor y guardamos todas estas cosas por algo que nos hizo. Lo que nos hacen, cualquiera que nos hace a nosotros algo, no se compara a lo que nosotros hemos hecho como pecadores a Dios, un Dios totalmente puro y santo. Mateo 18, 21 y 22, ya estamos casi terminando. Mateo capítulo 18, pueden leer toda esa sección, nada más 2 versículos ahí, dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. ¿Y qué dijo el Señor? 7 veces. No, 7 veces. ¿Qué 7 veces? 70 veces 7. 70 veces 7. Está usando un número ahí. No, nosotros siempre debemos estar dispuestos a perdonar a alguien que viene y nos pide perdón, que nos haya ofendido. Perdonar a otro es una señal evidente de que la gracia de Dios ha encontrado un lugar firme en el corazón del creyente. Perdón, entre paréntesis, cuando van ahí, hay una parábola ahí de este mayordomo que le debía y Dios lo perdona y después no quería perdonar, eso lo leen después ahí. ¿Ok? El último P, el séptimo P, la tercera provisión para el discípulo es la protección de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este aquí es un poco complicado y hay comentarios, y hay diferentes opiniones, y etcétera. Lo voy a hacer lo más simple posible, lo que yo creo que habla. Pero primeramente la palabra que se usa ahí, tentación, la palabra que aquí se traduce tentación es la palabra en el griego peirasmos. Esa palabra en el griego peirasmo también se traduce prueba. Se traduce prueba, lo estudiamos hace un tiempo atrás en Santiago 1, ¿okay? Que habla de las pruebas que nos van a venir en nuestra vida y esas pruebas están diseñadas para nuestro crecimiento espiritual. ¿Se recuerdan de eso en Santiago capítulo 1? ¿Okay? Pruebas. Se traduce en Santiago 1.2, en Santiago 1.12, en Primera de Pedro 1.6, capítulo 1.6, también cuando pasamos por pruebas, somos probados por varias pruebas,
para que la prueba, probar nuestra prueba, sea hallada bien delante del Señor, como se aprueba el oro, etc. Entonces, la misma palabra, esta palabra en el griego, peirasmo, puede ser, dependiendo del contexto, dependiendo de cómo reaccionamos, es una prueba o puede ser una tentación. De parte de Dios, Dios nos prueba nuestra fe. De parte del diablo, Dios quiere llevarnos a caer en una tentación, en pecado. Y vemos, si van al libro de Job, no lo voy a hacer, el libro de Job, capítulo 1, versículos del 7, del 6, 7 hasta el 12, vienen los hijos de Dios, los que están en la clase de Génesis, los hijos de Dios ahí en Job se está hablando de ángeles, y con esos hijos de Dios que están viniendo en la presencia de Dios, ahí está incluido el diablo, y el diablo va a la presencia de Dios. Y es interesante, es Dios el que le dice al Satanás, al diablo, has considerado a mi siervo a Job. Y el diablo dice, sí, él está bien, todo está bien, él te cree, y esto porque tú los tienes protegido y lo cuidas, y esto. Y Dios le dice, no, dale. De parte de Dios es una prueba, para probar que Job de verdad era un creyente que creía en Dios. Y Satanás va y lo tienta a pecar. Desde el punto de vista de Dios es una prueba. Desde el punto de vista de Satanás es para tentarlo a pecar. Y yo creo que la enseñanza principal del libro de Job es que un creyente verdadero no va a abandonar su fe. Sí, todos podemos caer en pecado y Job tiene sus debilidades y todo eso, pero al final él confía y cree en Dios. Con todo lo que Satanás, y ustedes saben todas las cosas que él pasó, yo no creo que hay nadie que haya sufrido más, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, que Job. Algo interesante, mira, la misma palabra. Miren ahí en Mateo 4. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto para ser ¿qué? Tentado por el diablo. El Espíritu lo lleva. Desde el punto de vista de Dios, Cristo necesitaba ser probado, tenerlo ahí en sentido para tenerlo en la Escritura, para saber que este es el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios. El segundo Adán, el primer Adán fue probado, vino el diablo lo que quería era tentarlo, desde el punto de vista de Dios era probarlo para ver si él pasaba la prueba, pero cayó en el pecado y toda la humanidad cayó en el pecado. Y ahora viene lo que la Biblia, Pablo, llama el segundo Adán. El segundo Adán tenía que ser probado y él la prueba. Desde el punto de vista de Dios era una prueba, desde el punto de vista del diablo, el diablo quería que él cayera en pecado, lo estaba tentando. Sabemos que Dios no tienta a nadie, eso es Santiago 1:13. No tienta a nadie a hacer el mal, no tienta a nadie para caer en pecado, pero sí prueba a los creyentes para su madurez, para su crecimiento espiritual. Satanás tienta a la gente para caer en pecado. Entonces aquí la idea, creo yo que la idea aquí, cuando dice no nos meta en tentación, la idea aquí no es que Dios no permite pruebas en la vida del discípulo, pero que el discípulo sea librado de no caer en las tentaciones del diablo. No les meta en una prueba, y Dios no lo va a hacer tan difícil, donde somos débiles y caemos y caemos en pecado.
Significa, lo podemos decir así, no nos deje caer, no nos deje ceder ante la tentación. Marcos 14, 38, pueden chequear ese versículo. O no nos abandones en la tentación. ¿Ok? Y ya casi estamos aquí terminando. Sabemos que Dios permite que exista el mal en el mundo. Esa es una realidad. Hay mal en el mundo y Dios lo está permitiendo. Y permite que los creyentes sean probados. Algunas veces probados con cosas malas. Pasar por una prueba. Aún así, Dios no es culpable cuando el creyente falla a la prueba y cae en la tentación y en el pecado. Déjame decirle, de acuerdo con la Biblia, no hay excusa. No hay excusa. En 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con él, con la tentación, la salida para podéis soportar. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Pero la provisión aquí es, y nosotros deberíamos de orar también esto, es un principio aquí, no dejes que venga una prueba tan grande que caemos en la tentación. Señor, ayúdanos en eso, lo que está diciendo. A no estar en una situación donde somos probados y podemos caer. Si caemos, no es culpa de Dios, es culpa mía. Pero Dios, por favor, protégenos de eso. Seguimos leyendo el Nuevo Testamento y aprendemos y oramos y estamos en las cosas de Dios. Cuando viene la tentación, estamos preparados. Cuando viene el diablo, vamos a estar preparados. No perfectamente, por eso está la otra provisión, perdona nuestras deudas, porque siempre vamos a caer, pero qué bueno que tenemos un Dios que podemos venir a Él, a su trono de gracia y pedirle perdón y misericordia por lo que su Hijo hizo por nosotros. Amén. Amén. Tenemos que dejarlo ahí, mucho más que podemos decir, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por quien tú eres. Tú eres nuestro Padre celestial. Tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres nuestro Creador. Ayúdanos solo leer y meditar en tu palabra, ayúdanos a ponerla en práctica, aplicarla a nuestras vidas, ayúdanos a nuestro crecimiento espiritual, Señor. Perdónanos todas las veces, Señor, que no te obedecemos, las veces que tenemos mala actitud, Señor, con otros, y a lo mejor hasta contigo también. Te pedimos perdón por todo eso y te pedimos también que nos protege de las tentaciones, Señor, de esta vida, los deseos de la carne, las cosas de este mundo, Señor, y que nos mantenga santos en las cosas tuyas, Señor, y siguiendo creciendo en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén.